Hermanitos y hermanitas, ¿cómo están sus personas? Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches para todos los presentes. ¿Cómo vamos? Bueno, Bien, gracias a Dios, profe. quedamos ayer en que faltaba una persona por compartir, que es Alexander, que no ha llegado. No sé qué pasa con Alexander, que no está aquí en primerazo. Entonces vamos a comenzar nosotros y vamos a orar, porque la oración tiene poder y uno ora y la gente llega. ¿Sí? Cada vez que está en la iglesia usted ora y cuando lo abre los ojos ya está la gente otra vez ahí. Entonces la oración tiene poder. Vamos a orar entonces para que aparezca Alexander. A ver si hoy viene Alexander para estar con nosotros. Señor, gracias te damos. Eres muy bueno, especial, maravilloso, amoroso cada día con nosotros. Tus bendiciones son grandes sobre tus hijos. Aquí damos la gloria y la honra por siempre. Queremos también darte gracias por dar la oportunidad de estudiar, Señor amado, acerca del budismo, como anoche se mencionó aquí en clase. Lo que veremos hoy, gracias, Señor amado, porque podemos conocer de otras culturas, sus tradiciones, sus creencias. Y, Señor, permite que nosotros también podamos, al mismo tiempo, al conocer todo este asunto, toda esta situación de cada uno de los budistas, en su estilo, en su contexto, que también podamos asimismo asimilar para poder hablar de Cristo. Que nos ayude, Señor amado, cómo hacer cuando encontramos a uno de ellos en el nombre de Cristo. Porque sabemos que no es tan conocido aquí en Colombia, no es tan fácil tener contacto con ellos desde aquí. Pero, Señor, gracias porque nos enseñas para que nosotros podamos también aprender y por qué no enseñar a otros que sí tienen en su corazón el deseo de ir. Toda bendición sea sobre cada uno de aquellos misioneros que van a aquellos lugares tan lejanos para compartir tu palabra. Aquellos que se meten, Señor amado, allí en medio de los budistas para poder hablar de ti. Y sé que no es tan sencillo y tan fácil como a uno le parece, pero gracias por el esfuerzo, por el amor que ellos tienen por las almas, dejar todo aquí en su tierra, dejar su familia, dejar lo que tienen para poder compartir de ti. Gracias por el amor de tus hijos, Señor amado, y por tantas personas que apoyan esas misiones. Te rogamos por todos estos misioneros en diferentes partes del mundo, para que tú, Señor amado, seas sosteniéndoles, confortándoles, alentándoles, dándoles estrategias para seguir avanzando en el crecimiento del reino sobre la tierra. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues mis hermanitos, a mí me parece que es importante que todos nosotros estemos cada día orando por los misioneros. A veces se nos olvida a los misioneros, porque pues en nuestras iglesias hay tantas cosas por hacer, tenemos tanta gente con quien compartir, a quien hablar, entonces, claro, hacemos nuestro trabajo a nuestro alrededor, pero nos olvidamos que hay tanta gente que está al otro lado del mundo, en unos lugares tan lejanos, en situaciones difíciles, económicamente, algunos apretados por la situación que de pronto están alejados y probablemente algunas iglesias no aportan como habían planteado, los amigos no aportan, la familia. Entonces, algunos de ellos, para ellos es difícil las situaciones que viven, algunos con sus familias, sus hijos. Qué complica realmente para muchos de estas personas. Y sí debemos estar hablando por muchos de ellos que son tan valientes que tomaron la decisión y aceptaron el llamado de Jesús de ir a compartir el evangelio a tantos lugares lejanos. Que el Señor les bendiga. Yo sí voy y comparto. A mí si me invitan a un lugar lejano, yo voy y comparto. Pero entonces uno siempre está diciendo, pero mire cómo me van a sostener, mire cómo tal cosa, ¿cierto? Pero hay mucha gente que a veces se va por fe. Eso es mucho amor al Señor. Nosotros te damos por fe a ver qué sale. Y creo yo que, y otras cosas es que algunos misioneros como yo siempre buscamos saber un buen lugar para ir. No vamos a cualquier lugar. Hay unos que van, no me importa, mándenme en donde quieran y se van. Esos son los misioneros del corazón del Señor. A esos hay que seguir orando. Por todos ellos hay que seguir orando, ¿no? Por todos los misioneros que el Señor pone en diferentes lugares. Oremos por todos ellos, que no se nos olviden, porque son importantes para la obra de la extensión del reino en la tierra.
Bien, estábamos hablando entonces de los budistas y faltaba un compañero que nos compartiera un poquito más acerca de ellos. Entonces, no sé si comparten las diapositivas para que concluya Alexander, que ya está con nosotros, y comparten la parte que le corresponde. Hágale pues, Alexander, estábamos en sus manos. Buenas noches para todos. Bueno, mientras el compañero llega hasta donde me corresponde, pues eh, hablábamos ayer acerca de la religión, o digamos como esta creencia acerca del budismo, que pues era algo complejo como entender todo acerca de lo que implicaba cada una de las creencias, digamos, las formas en que ellos eh, consideraban el budismo, digamos, en muchos aspectos. Y entonces, en esta noche, pues vamos a mirar un poco acerca de lo que es el renacimiento, ¿no? Que algunos lo conocerán como reencarnación. Y pues sería como algo importante tener en cuenta esta palabra, ¿no? Que a veces se utiliza eh, en muchos aspectos, ¿no? Digamos que algunos, pues, escuchan como la palabra también encarnación, que es muy diferente, que es, digamos, algo que en el concepto bíblico, pues se trata acerca de lo que es la encarnación de Jesús, una persona, pero esto ya es como algo distinto, entonces es algo que no se encuentra. Entonces, en la siguiente diapositiva, vamos a mirar eh, entonces acerca del ciclo de lo que es en sí el renacimiento, y miramos que pues eh, estas cosas del renacimiento en el budismo, digamos que se asocia, digamos que, digamos las personas que, eh, digamos, mueren después de la muerte, digamos, le conducen, digamos, a una nueva existencia, digamos, a un ciclo que, digamos, es un ciclo sin fin, como lo pueden observar, digamos, y eso se trata acerca de la reencarnación, digamos, ese ciclo, digamos, es algo que esas personas o la creencia del budismo como que lo llama eh, el samsara, digamos, es un ciclo donde la persona, digamos, está sumido digamos, en un sufrimiento, digamos, en un, en un, en un sufrimiento, como le dijera, como digamos, está como eh, atrapado, digamos, en todo lo que ellos consideran ese sufrimiento, digamos, debido a que eso es como una consecuencia, digamos, de lo que las personas hacen, digamos, en su diario vivir. Entonces, esto es lo que considera, digamos, el budismo como el samsara, digamos. Entonces hay que tener en cuenta, digamos, ese término para poder así irnos a lo que es el renacimiento. Entonces, dice, este sufrimiento, según el budismo, se origina a través del deseo, el anhelo o el apego. Entonces, mencionaban también de que eso es como digamos, algo que en sí las personas, digamos, como que en vida, digamos, digamos, las formas en que nosotros podemos vivir, las formas en que nosotros hacemos las cosas, digamos, esto en sí nos trae una consecuencia. Entonces, eso es lo que, digamos, se refiere como al anhelo, como al apego a las cosas que nosotros en vida podemos, digamos, o tenemos como esos ciertos apegos, o esas inclinaciones a las cosas que en sí como que no nos traen bien. Entonces, sigamos cambiando la diapositiva. Dice, entonces hay que entender algo muy importante que, digamos, en el budismo se menciona es algo acerca de la rueda de la vida.
como les mencionaba hace un momento, dice, según el budismo, todas las personas están atrapadas en la rueda eterna del renacimiento. Luego de la muerte, las personas ascienden a formas elevadas de encarnación, como también pueden reencarnar en formas más desfavorables. Esto dependiendo su comportamiento moral y espiritual en la tierra. El ciclo de samsara solo se puede tener si se realiza moksha, que quiere decir liberación, que se logra mediante la práctica de la iluminación espiritual y comprensión de la existencia del anhelo. Entonces, miramos que este ciclo del samsara es considerado como digamos, un ciclo, digamos, en el cual las personas que mueren o las personas, digamos, que sí, digamos, parten a esa eternidad, digamos, no simplemente se quedan sumidas en un solo lugar o en un solo ser, digamos, sino que eh, el budismo considera que el ciclo de samsara es como digamos que las personas en sí mueren, pero están atrapadas, digamos, en un círculo, como ahí lo menciona la rueda de la encarnación, digamos, en unos días pueden reencarnar o renacer, digamos, en formas distintas. A veces pueden ser digamos, en formas humanas o en formas, digamos, de otras especies, pero en sí, digamos, eh, en el samsara, digamos, esas personas están como atrapadas en ese círculo vicioso, digamos, de estar eh, renaciendo, digamos, en diferentes especies. Entonces, esto es algo que, digamos, personalmente, pues, me fue como difícil de entender, pero, eh, digamos, estas creencias como que, digamos, se enfocan en cierta forma en esas creencias, digamos, que Buda mismo como que estableció. Y pues algo que ahí podemos nosotros entender es de que estas cosas, pues, si nosotros como que queremos entender, pues va a ser como complicado, digamos, porque, digamos, en cierta forma, pues, hay ciertos, digamos, cuestiones que aún ellos mismos como que no entendían, como que ellos mismos debatían, digamos, si el ciclo del samsara o si el ciclo del renacimiento es verdad, cómo renace, y en todo caso, pues, siempre habían como discusiones entre los mismos filósofos, digámoslo de esa forma, que consideraban el renacimiento. Entonces, cambiemos un poquito la perspectiva. Y según el budismo, estos son los pasos más importantes para alcanzar el nirvana, la extinción del sufrimiento. Este se enfoca en la sabiduría, la conducta y la concentración que se derivan en visión correcta, intención correcta, habla correcta, sustento correcto, conciencia correcta y meditación correcta. Entonces mirábamos, ayer estaban hablando acerca de, digamos, de que en el budismo, digamos, se llevaba digamos, como que se llevaban ciertos ciclos. Entonces, digamos, una vez que pasamos del samsara, ahora como que, digamos que digamos, es causado, digamos, o este ciclo, digamos, se padece, digamos, mediante el sufrimiento, ¿no? Digamos que esas personas, digamos, son conducidas a este ciclo, digamos, como consecuencia de la conducta, de las acciones del hombre, como ya lo mencionábamos hace un momento. Entonces, digamos, para alcanzar, digamos, que estas personas, o para que estas personas alcancen, digamos, como ese ciclo, digamos, donde puedan ser liberados de este círculo, que podamos decirlo, un círculo vicioso, digamos, de renacer o de reencarnar en diferentes digamos, especies o formas, digamos, se debe llegar a, a lo que se denomina como
Minerva. Y el Minerva, digamos que según el budismo, este se enfoca, digamos, en realizar, digamos, acciones o conductas que son buenas, digámoslo de esta forma. Entonces, como lo menciona aquí, digamos, este se enfoca como, digamos, ayer mirábamos unas prácticas que ellos realizaban, y era como la meditación, como el estar a solas, el buscar como, digamos, eh, el concentrarse, el estar también como en ese momento de conectarse con el medio, con la naturaleza. Entonces, digamos, todas estas cosas que, digamos, en el budismo lo consideran como cosas correctas. Entonces, estas cosas le ayudan a que, digamos, en cierta forma, digamos, ellos puedan ser liberados de ese ciclo llamado samsara. Entonces, como aquí lo menciona, digamos, este se enfoca, digamos, en la visión correcta, intención correcta, el habla correcta, sustento correcto, conciencia correcta y meditación correcta. Entonces, miramos que para poder alcanzar este ciclo de liberación, ellos necesitan, o las personas, digamos, tenemos estas cosas que ellos lo consideran, digamos, como cosas buenas, digamos, y que los puede llevar a que en cierto momento ellos alcancen la liberación. Entonces, avancemos un poco. Entonces, como ayer mirábamos de que en el budismo también había muchas corrientes filosóficas, digámoslo de esa forma, también digamos que dentro del budismo se presentaban posibles confusiones, por ejemplo, y yo lo puse aquí, digamos, un ejemplo era de que parece ser que dentro de la creencia del budismo, digamos, existe la confusión de que, por algunos estudiosos, de que, digamos, eh, en este caso, si digamos en el proceso o en el ciclo del renacimiento, se cuestionaba acerca de qué es lo que renace, o sea, de la persona, o qué tan rápido se lleva a cabo el hecho de que una persona eh, parta, o digamos después de la muerte. Entonces, eh, miraba o estudiaba también en alguna otra fuente, y digamos que en sí lo que en sí lo que, digamos, se renace de cada persona, digamos, o el ciclo que, digamos, se lleva a que, digamos, este círculo o esta rueda, digamos, lo que va reencarnando, digamos, se trata acerca de la persona misma, digamos, o sea, el yo personal, digamos, que el budismo lo considera que es es una persona eterna, digamos, de esta forma, pero digamos que en sí en el renacimiento la persona va pasando, digamos, no, digámoslo de cierta forma, eh, como lo comparaba, digamos que hacía la comparación a una vela, ¿no? A una vela o a una antorcha, digamos que, eh, digamos, se va encendiendo la llama de una antorcha a otra, y de esa forma como que la persona, digamos, va digamos, renaciéndolo, digámoslo de esa forma, en otras formas, pero digamos que el ser, la persona, nunca dejaba de existir. Entonces, cambiemos la diapositiva. Entonces, aquí vamos a mirar, digamos, algunas afirmaciones o algo como que ellos, digamos, en el budismo se cuestionaban. Algunos budistas afirman que la conciencia, o sea, ellos lo denominan como vijnana, aunque cambia constante, este parece común y corriente, y es lo que renace. O sea, hablando de que, digamos, la conciencia o la persona, digamos, como que algunos cuestionaban de que, eh,
pero ¿cómo es posible que la conciencia, digamos, quede una vez que la persona haya muerto, o sea, o después de que la persona, digamos, haya tomado otra forma? No era, algunos pensaban, por ejemplo, de que no era posible que la conciencia, digamos, siguiera intacta, pero mientras esto, otros pensaban o opinaban diferente. Otras tradiciones budistas como el Theravada señalan que el renacimiento se lleva a cabo de inmediato. Por tanto, ni siquiera la conciencia se mueve a través de las vidas para renacer, aunque puede existir un vínculo casual. Entonces, otros decían que, o afirmaban que, digamos, la conciencia o, digamos, el ser de la persona eh, sí podía, digamos, trascender inmediatamente, digamos, la persona falleciera o la persona, digamos, tomara otra forma. Entonces, ellos lo consideran, digamos, que eso era como la conciencia hacía parte, digamos, de ese momento, digamos, ese momento en el que las personas trascendían a, a otra forma, digamos, a otra forma de existir. Y pues, creo que eso era lo que tenía para compartirles. Y pues, no sé si hay otra positiva, no recuerdo. Sí, entonces, eso era lo que alcancé, digamos, como a investigar, aunque fue un poco complejo como entenderlo, pero digamos que eso es lo que, digamos, el budismo en su creencia, digamos, enseña acerca del renacimiento, de que las personas toman, digamos, una vez que mueren, toman esa forma y van renaciendo, digamos, en diferentes, algunos lo denominan también como diferentes reinos, reino celestial, reino animal, reino, digamos, de los fantasmas y todas estas cosas, pues también lo mencionaban allí de que pues, digamos, la persona, digamos, estaba como que sumido, o digamos, tenía como esa tendencia a renacer en estas formas. Entonces, eso era lo que tenía para compartir. No sé si algunos compañeros tienen alguna información o algo que ellos hayan investigado acerca de este tema, si lo pueden complementar. Gracias, Alexander, por compartirnos acerca de el budismo y su parte importante que es lo que pasa después de la muerte. La reencarnación que en cierta manera es muy semejante a la reencarnación de los hinduistas. Es muy semejante porque tiene que buscarse, o al menos se busca la iluminación para poder ascender a otro nivel. Bien, ya tuvimos entonces el budismo. ¿Cómo compartir un budismo a un budista? ¿Cómo compartir un budista acerca de Cristo? Eh, Hay varios puntos que son importantes, ¿no? Y es que debemos definitivamente nosotros buscar las maneras más sencillas y no hacer tan difícil todo lo que es el acercamiento a estas personas, ¿sí? ¿Cómo hablarle de Cristo a una persona de estas? Bueno, definitivamente evangelizar a cualquier persona, no importa la religión que tenga o donde se encuentre, es muy importante que siempre tengamos respeto por sus culturas y por sus creencias. Nosotros no podemos pasar por alto que ellos han vivido en un contexto totalmente distinto a nosotros, en este caso el budismo, y no podemos reírnos y mucho menos menospreciar lo que ellos creen y su cultura, porque tal vez no es como la nuestra. Entonces, el respeto es vital para poder evangelizar. Si una persona de estas se da cuenta que nosotros no estamos respetando su cultura o sus creencias, inmediatamente se cierra la puerta y cómo vamos a compartir después el evangelio. Creo que va a ser después muy complicado para nosotros compartir el evangelio de Cristo a estas personas. Bien, entonces, es esencial en primer lugar entender las creencias y las prácticas de ellos, de los budistas. En ese caso, si yo quiero entender un poco las prácticas de los budistas, me corresponde investigar un poco acerca del budismo. Yo creo que antes
Yo creo que antes de esta clase, de pronto no conocíamos mucho acerca del budismo, de pronto una que otra cosita, pero con esta charla que nos han dado los compañeros acerca del budismo, se nos amplía el espectro del budismo y podemos conocer un poco más acerca de ellos y cómo poder acercarnos a ellos. Entonces, creo que es importante reconocer sus enseñanzas principales, ya nos hablaron un poco de ello, ¿cierto? Las cuatro nobles verdades, el noble óptuple sendero que se maneja allí, el concepto de la iluminación, que es el nirvana, todo esto. Esto me parece que es importante que tengamos claro para que cuando haya la oportunidad sepamos por dónde meternos, ¿sí? Entonces, conocer lo que el otro cree es importante, conocerlo bien, no a medias. Segundo lugar, para iniciar cualquier conversación, definitivamente de manera amistosa y respetuosa, pues hay que hacerlo con amor y hay que preguntar por sus experiencias espirituales. Yo no puedo llegar de primerazo a contar mis experiencias espirituales, sino vamos ya a compartir con una persona, quiero conocerle porque quiero saber quién es y que poco a poco voy a abrir su corazón para poder después hablarle a él. Entonces, es vital preguntar sobre sus experiencias personales, en este caso espirituales, y comprender un poco las perspectivas antes de compartir las mías. ¿Sí? Antes de compartir las mías, tratar de conocer un poco más acerca de la persona. Ya conocí acerca de su religión, conocí acerca de sus creencias, ahora voy a conocer un poco a la persona para que abra su corazón un poquito y yo pueda así entrar suavemente a su vida. ¿Listo? Es importante revisar que en la vida tenemos muchas historias muy lindas que destacan mensajes éticos, espirituales y que combinan muy bien con las filosofías budistas o las creencias budistas. Entonces, como yo sé que para ellos es muy importante la ética, tiene que ver con la conducta correcta, el hablar correcto. Esto nos lleva a ver que en la vida tenemos tantos mensajes que puedo coger estos mensajes y empezar a adaptarlos hacia ellos. Compartirles las historias de, bíblicas que me enseñan a cómo tener una buena conducta. Eso es vital, porque cuando usted empieza a compartir la parte ética de ellos se abren inmediatamente. Esto me llama la atención. ¿Por qué? Porque me están enseñando cómo ser bueno, cómo tener buena conducta, y eso para ellos es importantísimo. Entonces, hablar de los mensajes éticos de la iglesia, de la vida es excelente, sobre todo los mensajes de Jesús. Esos mensajes de Jesús compartiéndoles y decirles, mire, este Jesús es el que enseñó esto, Jesús enseñó aquello, esto es muy bueno, porque primero les vamos a enseñar un poco de ética desde el punto de vista bíblico, pero les enseñamos quién fue el que dijo, y esto les va calando, que entonces Jesús debe ser alguien importante. Bien, dentro de las religiones, tanto hinduistas como como la religión budista, la sintoísta, jainista y todas estas religiones orientales, para ellos es muy importante servir desinteresadamente. Nosotros en nuestro contexto occidental, pues intentamos servir desinteresadamente, pero siempre esperamos algo acá. Pero ellos no. Ellos sirven desinteresadamente. El servicio debe ser un servicio integral para ellos, donde podamos brindarle todas las apoyos y ayudas a las personas y ellos no esperan nada. Lo hacen por amor, simplemente porque yo debo accionar de manera correcta. De esta manera, entonces, si hay la oportunidad de estar juntos en un proyecto de servicio comunitario, eso es maravilloso. Todos los trabajos sociales es estupendo porque ellos van a ver cómo es que nosotros accionamos también y van a decir qué chévere, usted cómo lo está haciendo, y hay el contacto con estas personas para poder hablarles de la obra de Cristo. ¿Sí? Esto es importante también. Entonces, tener esa oportunidad de demostrar valores cristianos va a hacer que la relación de amistad pueda crecer y tengamos el derecho de ser escuchados por ellos. Hay que definitivamente buscar las similitudes de todo lo que son las enseñanzas cristianas y de los valores budistas, ¿no?
Debe haber algo que conecte, ¿sí? Ahí en este dibujito está a mano derecha unas partes importantes, digamos, yo veo esas fichas como el budismo allá y a la izquierda el otro, aquí tenemos el cristianismo. ¿Cuál es esa ficha roja que nos va a unir? Y eso es lo que tenemos que buscar. ¿Qué ficha roja podemos usar para unir el budismo con el cristianismo? Y creo que aquí, pues, podríamos destacar el amor, es importante, la compasión, la paz, porque esto en ambas tradiciones se da. Entonces, ¿qué tienen ellos de importante? ¿Qué es importante para ellos y qué es importante para el cristianismo? Y a ver, si son iguales y por ahí empezar a trabajar. Siempre hay que buscar los puentes para acercarnos a la cliente. Cualquier puente que me ayude a acercarnos a otra persona me sirve. ¿Sí? Esos son los que debemos buscar para poder llegar a la gente. Algo más. Presentar a Jesús inicialmente como maestro espiritual es importante, porque podemos pensar que Jesús enseñó sobre el amor, que Jesús el que enseña sobre el perdón, sobre la compasión, que pues para ellos los budistas valoran mucho esto. Entonces, como valoran todo ese asunto, todas estas enseñanzas, pues enseñémosle que como Cristo es el que hace esas enseñanzas, entonces Cristo es, o Jesús es un maestro. Entonces, cuando ellos van a notar, cuando ellos van a ver a un maestro, pues ellos respetan a un maestro. Ellos no es como aquí en Latinoamérica que no se respetan a los maestros, a los profesores. Ellos se respetan a sus maestros, efectivamente. Y cuando nosotros les vendemos la idea, perdón, uso la palabra vender, cuando le vendemos la idea de Jesús como maestro, estamos invitándole a que tengan un respeto por esta persona, porque esta persona sabe que enseña, tiene algo que decir, algo que aprenderse, es una persona sabia. Eso estamos diciendo cuando decimos que Jesús es maestro. Lo van a ver como una persona sabia, y eso quiere decir que van a querer escuchar a una persona sabia, un maestro de estos. Esto es vital para nosotros, para hablar. Definitivamente, después de que conozcan a Jesús como maestro, una persona que es sabia y que se le puede respetar, que es llamado a respetarse, entonces podemos ver o explicarles más bien cómo Jesús puede ser percibido como el cumplimiento de la búsqueda espiritual que muchos budistas emprenden. Porque ellos lo que quieren es tratar de llegar a un nivel espiritual de iluminación, que es lo que ellos están buscando. Siempre están buscando la iluminación. ¿Cómo van a buscar esa iluminación? A través de la conducta, a través del hablar, a través de la sabiduría, a través de todo lo que nos mencionaron ayer. Ellos que se llaman el chama, que es todo lo que es correcto. ¿Sí? A través de ello, entonces van a buscar el punto más alto espiritual, que es la iluminación. Esto es clave porque podemos presentar a Jesús como el cumplimiento, como el lugar donde ellos pueden llegar a la parte más alta de lo espiritual. ¿Sí? Y aquí es donde tenemos que destacar entonces a Jesús como el único camino hacia la paz, hacia la salvación, el camino hacia el amor, Jesús como el camino hacia la iluminación. ¿Sí? Es tratar de presentarlo hacia allá, hacia ese camino de la iluminación. Porque para ellos la iluminación es importante. ¿Sí? Para nosotros la iluminación de pronto no nos dice mucho, pero para ellos es demasiado importante. Entonces, si la iluminación es importante y Jesús es el camino, pues para llegar al cielo, entonces Jesús es el camino de la iluminación. Entonces presentemos a Jesús como el camino de la iluminación. Creo que por ahí va el asunto para nosotros acercarnos a una persona de este estilo. Aquí hay que hablar, entonces, después de empezar a hablar de Jesucristo como el camino a la iluminación, hay que hablar de manera clara y comprensible de las doctrinas cristianas, en este caso de la gracia y la redención a través de Jesucristo. ¿Sí? Hay una lucha, y yo no sé si ustedes notaron en lo que explicaron los compañeros, y sobre todo creo que ahorita también explicó, bueno, ayer lo explicó Nicole, lo explicó un poquito Edwin, y ahorita lo explica Alexandra, y es cómo ellos tratan de hacer obras para poder llegar a la iluminación.
¿sí? Para ellos se llega a la iluminación a través de las obras. Por eso vamos a actuar correctamente, por eso vamos a hablar correctamente, buscamos la sabiduría correcta, buscamos relaciones correctas, todo buscamos correcto. Porque si ellos hacen eso, si ellos hacen lo correcto, entonces alcanzarán la iluminación, que es lo que ellos pretenden, ¿sí? Es decir, la iluminación se da por obras. O, para colocarlo en palabras cristianas, para ellos la salvación, que es la iluminación, la salvación sería por obras. Y aquí es donde nosotros tenemos que ingresar de una manera muy sutil, pero contundente, de hablar de la gracia de Cristo. La gracia y la redención. ¿Cómo por gracia podemos obtenerlo? ¿Sí? ¿Cómo por gracia podemos obtenerlo? Y es importante, en este caso, que Jesús nos redime, que Él nos hace suyos, hablarles del perdón, de la reconciliación y esa relación personal con Dios, que son en sí los aspectos fundamentales de la vida cristiana. ¿Sí? Y note que como ellos vienen con la idea de la liberación del sufrimiento, vamos a liberarlos del sufrimiento para poder llegar a la iluminación, ¿cierto? Entonces, esa búsqueda de la liberación del sufrimiento que ellos tienen, creo que es aquí clave para enseñarles que nosotros, por gracia, somos liberados del sufrimiento, ¿sí? Que yo no necesito hacer cosas porque lo que yo haga no alcanza para poder tener la salvación o la iluminación. Y aquí es donde de pronto ahí está el cambio entre lo que ellos creen y lo que nosotros creemos, ¿sí? Ese es el punto clave. Presentar a Jesús como el que por su gracia somos salvos y cambiarlo por el que ellos tienen, que es por sus obras son salvas. ¿Sí? Entonces, fíjese que en cierta manera es un poco como lo que piensa el catolicismo, claro, guardando las proporciones de cada uno. Pero el catolicismo cree que nosotros somos salvos por las obras. Entonces, aquí les enseñamos que no es por obras, sino es por la obra de Cristo, del Maestro iluminado, que es el único que nos ilumina. Hay que enfatizar la promesa cristiana de la vida eterna, de la comunión con Dios y la posibilidad de una transformación espiritual profunda a través del encuentro personal con Jesús como Salvador. Ya que ellos están hablando de la nirvana, que es importantísima para ellos, que es lo máximo que ellos van a alcanzar, ¿cierto? Es el encuentro ya sublime con la iluminación total. Entonces aquí podemos hablar de la vida cristiana. Desde la vida cristiana podemos hablar de la vida eterna. La nirvana, para ellos, es lo que nosotros denominaríamos vida eterna. Pero no tenemos nosotros que ir a vivir ciertas vidas o cuántas vidas para poder llegar a la nirvana, sino que nosotros en esta vida, con Cristo, nuestro Maestro que nos ilumina y nuestro Salvador, Señor y Salvador, podemos alcanzar esa nirvana que ellos llaman, que nosotros llamamos vida eterna. Enfatizar, ¿verdad? Resaltar la importancia de la encarnación cristiana. Creo que ahora mencionó un poquito Alexander esa encarnación, destacando a Jesús como la encarnación de Dios. Y cómo este Jesús, ¿sí? Compartió la realidad humana y experimentó el sufrimiento como nosotros para conectarse con nosotros y sacarnos del sufrimiento a nosotros. O sea, cómo Jesús se hizo sufriente a favor de nosotros para que nosotros ya no sufriéramos al apóstol. Esta comprensión conecta con la idea budista de la compasión y de la empatía hacia el sufrimiento humano, que para ellos es muy importante y vital. Compartir los testimonios personales, hermanos. Esto es clave, porque eso nos va a mostrar cómo dejamos ver cómo la vida cristiana y cómo la relación con Dios nos ha impactado positivamente y cómo ellos son invitados a tener esa comunión con Dios. Claro, es importante invitarlos a reflexionar sobre las enseñanzas de Jesús. Aquí es donde podemos ofrecerles un poco lo que son las escrituras, algún librito especial para que estudiemos todos juntos. Ese material que podemos hablarles acerca de Jesucristo, todo lo que se le da a una persona nueva para que conozca a Cristo. Claro, de una manera más especial para ellos. Se puede compartir video, música de cristiano, para que puedan tener un acceso a las enseñanzas de Jesús.
y que puedan conocer a Jesús. La evangelización, recuerde que es un proceso que lleva tiempo, no es de la noche a la mañana, y debemos mostrar amor, paciencia y comprensión. No nos cansemos cuando compartimos el evangelio con las personas. Así es que evitemos la presión de, bueno, ¿cuándo va a conocer de Cristo? Bueno, pero ¿cuándo se va a decir por Cristo? No chusemos a la gente en ese sentido, no los presionemos. ¿Sí? La gente debe tener una relación de encuentro con Dios real, no presionada. Así es que creo que debemos tener mucha paciencia con ellos. Y por último, tenga en cuenta que definitivamente tenemos que orar por ese individuo que se encuentra en un laberinto. No sabe qué hacer con sus vidas muchas veces. Entonces hay que orar por ellos y ofrecer nuestro apoyo continuo. Esto es claro, ¿cierto? Estar disponible para responder las preguntas de ellos, proporcionar el apoyo espiritual que ellos en algún momento lleguen a necesitar. Creo que son maneras como podemos acercarnos a una persona de este estilo. Mis hermanitos, preguntas, comentarios. Yo subo las diapositivas mañana, todo lo que hemos visto estos días, bueno, lo que he compartido yo. Espero que ustedes, por favor, suban sus diapositivas en sus trabajos. Recuerde que cada uno debe subir las diapositivas del grupo. Es la misma diapositiva probablemente. Alguno de pronto le querrá añadir alguna cosa que me interesa, está bien. Lo importante es que cada uno tenga una evidencia de que se entregó algo, que es clave. Si aquí me preguntan, ay, profe, ¿usted cómo está calificándole que no hay ninguno que esté subiendo, sino solamente subió uno? Entonces, no, subieron todos, aquí están. Es evidencia, por eso deben subir todos su trabajo. Sí, Adrián. Profe, es que me surgió una pregunta, pues, por lo que esas religiones orientales tienen tantas creencias que a veces no son ni uniformes, ¿no? No son, sino que varían mucho. ¿Será que una persona logra, bueno, conoce a Cristo y todo, ¿será que algún día logra entender a Cristo como nosotros lo entendemos? ¿O les quedará muy difícil, digamos, por su mentalidad, por sus creencias de toda la vida? ¿Será que algún día alcanzan a conocerlo tal cual nosotros lo vemos o sería muy difícil, profe? Es que son dos contextos distintos. Entonces, ellos van a tener que conocer a Cristo de acuerdo a su contexto. Probablemente lo van a ver de otra manera, de otra alternativa, de otra perspectiva. Nosotros con los contextos occidentales entendemos a Dios así como nos enseñaron, conocemos a Dios. Ellos lo van a conocer o lo están conociendo desde el punto de vista oriental. Entonces, probablemente no estemos en igualdad de conceptos claros. Tal vez no vemos a Dios exactamente igualito, pero es probable que sí conozcan a Dios como el iluminador que nos va a llevar a la nirvana. Por ese lado lo van a tratar de conocer. Bueno, hermanitos, la otra semana tenemos parcial. Miércoles tenemos parcial. Miércoles. ¿Listo? Y compartimos sobre lo que hemos hablado acá. Entonces, estas diapositivas que compartieron cada uno de ustedes, yo las voy a subir allí también para que los demás tengan acceso y puedan echar una revisadita por si sale alguna pregunta de estos grupos. ¿Listo? Vale. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bye, bye. Gracias, profe. Amén. Bendiciones. Gracias, profe. El Señor le Gracias, bendiga. profe. Nos vemos. Bendiciones, bendiciones. Gracias, profe. Vale.